Si dijera hacer un repaso de ayer, algunos se agarrarían a la silla con fuerza y con tensión. Pero sí voy a recordar alguna cosa. Es importante, hermanos, saber que cuando se predica la palabra es una responsabilidad para quien la predica, pero también es importante quien escucha. ¿Cómo es el corazón de la persona que está escuchando? Su nobleza como los de Berea para verificar que las cosas sean así, conforme a las Escrituras. Y sobre todo un corazón dispuesto. Y comentábamos también, para que a mí me interese el plan de Dios o lo que Dios desea, tengo que aprender a asimilar que las cosas que deseo yo no son tan importantes, sino que lo importante es lo que desea Él. Estuvimos viendo que las fiestas bíblicas, las convocatorias bíblicas, apuntan a cosas sucedidas, a cosas para hacer memoria, también apuntan a cosas para el presente que podemos aprender y traer sabiduría a nuestro vivir hoy día, y también apuntan a cosas que están por venir. Son sombra y figura de cosas que están por venir. Con el tiempo he ido aprendiendo y dándome cuenta que todas las convocatorias y fechas y fiestas bíblicas no es una cosa de adultos. Creo que es un sistema de educación y de discipulado para niños extraordinario. Y no sé hasta qué punto se le está sacando partido a eso. Estoy totalmente convencido, igual que ayer hablaba como profesor de lo que es una programación didáctica, es una serie de temáticas que permite tocarse desde los asuntos más sencillos que puede entender un niño y que van a generar una identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Recordad que nuestros hijos, los pequeños, son hijos del reino. Son personas que Dios ha decidido que sean discipuladas por sus padres y por las congregaciones donde estén, pero fundamentalmente por su familia. Son discípulos que eligió Dios, no uno. Y hay ahí en las Escrituras una sabiduría para poder cada año, igual que lo que hacemos los profesores, ir pasando por los mismos temas, pero a través de diferentes niveles. Yo estoy totalmente convencido que se puede discipular y educar en la palabra a los hijos y a los niños, aún desde pequeños, perfectamente bien, tocando las fiestas bíblicas anualmente, porque lo toca todo. Lo toca absolutamente todo. Ahí dejo el reto para quien quiera elaborar una programación para niños partiendo de estas cosas. Y digo esto porque muchas veces nosotros también somos como niños. Yo muchas veces digo que los adultos somos niños, pero que lo disimulamos. Y a veces no podemos ni disimularlo. Pero como somos adultos, pues nos aguantamos unos con otros. Pero muchas veces no somos tan maduros como pensamos. Hay cosas que están en las Escrituras que sabemos, que entendemos, pero a veces pensamos que si a ti te dicen algo que sabes, sí, pero eso ya lo sabemos. Pero que haya cosas que sabemos no quiere decir que no haya que volver a ellas tomando conciencia de ellas. Y yo creo que Dios, a través de sus fiestas, cosas que ya se saben, pero te da un tiempo para toma conciencia de esto. Sí lo sabes, pero pon tu enfoque en eso. Porque somos más olvidadizos de lo que parece. Y cuando Dios, y ya entro en el terreno, hoy voy a procurar, esta mañana voy a ser un poco más sencillo, o un mucho, y un poco más corto. Eso lo voy a intentar. Cuando Dios le dice a Israel, estoy en Levítico 23, voy a leer el versículo 42 y 43. Estos versículos los vamos a tener en memoria y apelaré a ellos de vez en cuando. En tabernáculos, o chozas, o cabañas, o tiendas, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Fijaos que eso es una cosa para futuro. ¿Y por qué? Dice el 43, para que sepan vuestros descendientes, vuestros hijos, por eso he empezado con lo que he empezado. Es decir, el sentido de esta fiesta, el primer ¿para qué? Es para que enseñemos a los niños. No para hacer teología. Y yo a veces me pongo en guardia cuando veo un mensaje, el secreto escondido en
en la fiesta del tabernáculo tal, cuando empezamos con el secreto, el misterio, todo eso, a mí me pone un poco como gato panza arriba. Porque cuando esto se da es para que se enseñe primeramente a los niños. No para una sabiduría mistérica como todas las civilizaciones antiguas y las religiones babilónicas, el gnosticismo y todas estas cosas, donde la sabiduría, los secretos y los misterios de Dios son para unos pocos iluminados. No ese es el camino de Dios para su pueblo, sino que la sabiduría de Dios se la empezamos a enseñar a los niños. Y para eso se da la fiesta de los tabernáculos. Para que los descendientes sepan que en tabernáculos o en tiendas hice yo habitar a los hijos de Israel. Para que sepan nuestros hijos la historia. Lo que Dios hizo con nuestros ancestros. Lo que Dios hizo con nuestra familia hace generaciones. Para que sepan que no son un punto en el espacio-tiempo en medio de la historia de la humanidad, sino que traen un itinerario en el cual tienen memoria de que el Dios creador del cielo y de la tierra y el creador de ellos no solamente acompañó a sus padres, sino que está con ellos también. Me gusta decir que Dios no es un Dios horizontal para los que estamos así. Es un Dios vertical intergeneracionalmente. Nosotros muchas veces cuando pensamos en comunión, generalmente pensamos en la comunión horizontal. Nuestros coetáneos, nuestra generación, nuestra congregación, las personas con las que nos llevamos bien. Pero la mente de Dios no solamente en horizontalidad, sino en verticalidad desde atrás hasta adelante. Un árbol genealógico. Así que, para que sepan vuestros descendientes, que hice habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firmado Dios. Dice, yo, Jehová vuestro Dios. Ahí tiene su sello. Y luego quiero leer también otros 2 versículos, no son lecturas largas. Dice Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, y guarda mucha relación con lo que acabamos de leer. Y te acordarás no de una parte del camino, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Así que te acuerdes, desde que Dios te sacó de Egipto, de todo el camino y todo aquel trayecto. ¿Y por qué Dios te ha traído 40 años al desierto? Lo sigue diciendo. Estos 40 años en el desierto. Fíjate, para afligirte. Vaya hombre. O sea que Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto para que pase por adversidades. ¿Esto no es todo bendición? ¿Esto no es un camino de rosas? Para ponerte a prueba, para probarte. ¿Y por qué hace Dios eso? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Para saberlo Dios? El Señor y el Espíritu Santo ponen circunstancias alrededor nuestra que frecuentemente exponen nuestra realidad. Y a veces lo hace con tanto mimo, pues si mi realidad el Señor la expusiera todo en un momento, yo no sé si lo soportaría. Pero el Señor de vez en cuando me pone en circunstancias que me hacen ver que me queda mucho trayecto, que todavía hay mucho de la vieja vida que no ha cambiado, y que si hasta aquí hemos llegado es porque Él me trajo a través del desierto y no vine yo por mi propia cuenta. Para probar lo que había en el corazón, saber lo que había en el corazón, si habías o no de guardar los mandamientos. Porque Israel había dicho, sí, nosotros obedeceremos. Y desde el principio empezó a tener tropezones y algunos bastante gordos. Pero nosotros no somos diferentes. La carne de aquel Israel no era de peor calidad que la que tú y yo hemos traído en Adán. Ellos tenían carne en Adán, nosotros tenemos carne en Adán. Los patrones de la carne se repiten. Y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná. No todo es aflicción. Dios se ocupaba de sustentar al pueblo. Y ya veremos más cosas acerca de sustentar. Comida que no conocías tú. Dios lo sustentó con algo desconocido. Ni tus padres la habían conocido. Pues nosotros muchas veces cuando esperamos que Dios nos ayude, tenemos imaginación para desear que nos ayude de esta manera, de la otra, que Dios haga esto, la otra, a ver si me ayuda. Y nosotros nos gusta darle el plan. Pero Dios muchas veces lo que hace y nos sustenta, a veces de manera que no son las que habíamos pensado. De manera que no las hubiéramos planificado jamás. Y así lo hizo Él. ¿Pero por qué hizo eso Dios? Para hacer saber algo. Que no solamente de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Esta mañana, en el devocional, me ha encantado porque una de las cosas que han estado haciendo distintos hermanos es memoria y gratitud de circunstancias por donde el Señor les había traído. Y de una u otra manera, algunas eran de aflicción, pero de una u otra manera han reconocido, han agradecido y han reconocido que el Señor ha estado ahí. Hay que hacer memoria de esas cosas, hermano. Cuando hacemos memoria de por dónde nos trajo el Señor y de qué cosas ha hecho en nuestra vida, cuando habitamos en tiendas, ahora estamos habitando en tiendas. Hablaremos del cuerpo como un tabernáculo temporal, una tienda temporal. Vamos a hacer memoria, vamos a ver esta fiesta, qué cosas hay para mirar atrás, para aprender nosotros para el presente. Me voy a ir al principio, con vuestro permiso. Ahora mismo estoy empezando un poco de cero, poniendo las bases de la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que dice, haréis esto, pero para que sepan vuestros descendientes y para que miréis atrás. En un desierto, si es arenoso, tú no ves el camino que tienes por delante. Pero mirando las huellas sí puedes ver el trayecto por donde has venido. Y eso siempre ayuda para reconocer al Señor y además te da identidad. Cuando mantenemos la memoria de ciertas cosas, eso te da identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes transmitir ninguna a los que vengan detrás. Pero si tú tienes una identidad que no está desgajada, que no está independizada del Señor, qué cosa más preciosa que yo no tengo identidad fuera de Él. Porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Si no fuera por Él, yo no soy lo que soy. ¿Tú eres capaz de desvincular quién eres del único Dios verdadero? ¿Puedes? Él quiere que tomemos conciencia que lo que hemos vivido no ha sido independiente. Él ha estado ahí. Génesis capítulo 2, versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que en el huerto del Edén, es curioso, no me voy a meter en detalles, a veces me tiento, pero puso al hombre que había formado. El hombre fue formado del polvo de la tierra, pero no dice que fuera formado del polvo del huerto del Edén. Forma al hombre y lo lleva y lo pone en el huerto del Edén. Y lo puso en el huerto del Edén, dice el versículo 15, para que lo labrara y lo guardase. El huerto, la tierra, lo que sea. Y luego le dice el Señor, versículo 16, le dice Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Fijaos, se habla del huerto del Edén y el elemento que se nos menciona que hay ahí en el huerto es árboles. Muchos árboles. Árboles con fruto, árboles con hojas, árboles frondosos. De todo árbol del huerto podrás comer. Había uno del que no podía. Pero yo entiendo que habría muchos de los cuales pudiera comer. Pero vamos a quedarnos con esto. De vez en cuando voy a decir, no nos olvidemos de este detalle. En el huerto del Edén, como elemento tenemos árboles. ¿Bien, hermano? Génesis 2:10.
Y salía del Edén un río para regar el huerto. Segundo elemento, río con agua. Estos dos elementos me gustaría que se nos quedaran en mente y en memoria para cosas que veremos más adelante. Pero en ese huerto del Edén hay algo que está apuntando también a algunas cosas de la fiesta de los tabernáculos. Árboles y agua. ¿Bien? Ahora, ¿había algún edificio aquí en el huerto del Edén? ¿Se habla de que haya casas? ¿Se habla de edificios? ¿Para qué tienes tú una casa? Por favor, que nadie me diga para invertir. Para vivir, habitar. ¿Pero por qué quieres habitar en una casa y no en la intemperie? Protección, seguridad, te protege de las inclemencias del tiempo, te protege de adversidades, de ladrones, de malas intenciones. Da protección, da cobijo, da seguridad. Pero en el huerto del Edén no hay. Dios es quien pone las condiciones en el huerto para que el hombre no necesite ningún tipo de cobijo más allá que él. El hombre que Dios ha formado en este momento está en perfecta armonía con él y con la creación. No hay adversidad. El hombre tiene autoridad, el hombre no tiene enfermedades, el hombre tiene allí para sustentarse, el hombre tiene para comer. No necesita una casa. No necesita cimientos. No necesita seguridad. No necesita refugiarse de las inclemencias del tiempo. Pero, un poco más adelante, ya sabemos lo que pasó con la caída, pero vamos a quedarnos con que el hombre que Dios pone en el huerto del Edén no es autosuficiente. Depende de Dios. Dios lo forma, lo pone allí, le da alimento, hay agua, hay frutos, hay árboles, hay tarea que hacer. Todo está bien. Depende de Dios y Dios se ocupa. Y si Dios se ocupa del hombre en el huerto del Edén, el hombre no tiene que buscar seguridad por sí mismo. El hombre no tiene que procurarse una autosuficiencia, porque Dios se está encargando de él. Bien, se entiende, ¿verdad? Es sencillo. Ahora, si nos vamos a Génesis 4:17, dice que Caín conoció a su mujer, concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que caminó con Dios. Y dice que este hijo de Caín edificó una ciudad y le puso su nombre. Es el primer registro bíblico que tenemos de que alguien haga una ciudad y es un descendiente de Caín. ¿Qué consigues cuando edificas una ciudad? Cuando se edifica una ciudad, una de las cosas que ocurren, además de que tienes edificios que te generan protección, murallas frente a los enemigos, pero hay una característica de las ciudades que me gustaría que la reflexionarais. En una ciudad hay muchos habitantes y la ciudad es la mayoría de los habitantes, porque la mayoría no mandan, hay un gobierno, lo que están haciendo es trabajar para el sistema. Trabajar para sostener el sistema. Quien edifica una ciudad está buscando su seguridad haciendo que los demás trabajen para él. Si esto lo piensas despacito, verás que no estoy diciendo ninguna tontería. Procura su seguridad a cambio de ofrecer. Siempre es un trato. Te doy seguridad también, te protejo, otros te servirán a ti, pero tú tienes que producir para el sistema. Tú tienes que producir para que quien manda se sienta seguro y tenga todo lo que se le antoje. Esto ha sido la historia de la humanidad siempre que Dios no es el rey. Génesis 11.
Babel. Versículos 2 y 4. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Quiero subrayar esta palabra, se establecieron. Es decir, en esa llanura no están de paso, no van de nómadas, se establecen, es decir, se quedan. Se acabó la itinerancia. Y dijeron, vamos, versículo 4. Todo el mundo habla de la torre de Babel, pero lo primero que dicen de hacer no es la torre. Edifiquémonos una ciudad. Si tú no edificas una ciudad donde venga la gente a vivir, tú le ofreces protección, le ofreces sustento, la gente no va a trabajar para ti. No te van a construir la torre. Primero le das la ciudad y ahora construimos la torre. Para mí no es casualidad que en este mundo que está repitiendo la historia de Babel, está muy mal visto el patriotismo, está muy mal visto las nacionalidades. Todos somos ciudadanos. Todos. Aunque se esté refiriendo a gente de varios países, todos somos ciudadanos. Porque en el fondo nos están tratando así. Como ciudadanos de un proyecto. No ha cambiado la cosa. Edifiquémonos una ciudad y una torre. La torre es la parte espiritual de Babel, pero es para una comunión no santa. Obviamente eso no es para los que están en la ciudad, es para unos pocos. Por eso decía antes lo de los misterios y la sabiduría mistérica, la mística mistérica, solo para unos pocos iluminados. No entiendo yo que la revelación del Dios de las Escrituras sea para eso. La sabiduría para unos pocos iluminados es la espiritualidad de Babel. Y es una comunión no santa. Pero ellos dicen, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Independencia. Una identidad. Una seguridad. Un establecimiento para una perpetuidad. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Si somos esparcidos, mientras mantengamos nuestro nombre, nos reconoceremos y podremos seguir adelante con el proyecto. Y ese proyecto es una ciudad global. Una ciudad global que a cambio de seguridad, que a cambio de darte sustento, no necesites a Dios, porque ellos quieren ser tu Dios. No sé si me estoy explicando. Pero claro, ahora viene Dios y funciona de otra manera. Ahora, tú fíjate, imagínate que el Señor dice, te voy a esclavizar de este sistema. Y ahora te saca y te pone en medio de un lugar inhóspito. Tú dirías, vale, ya soy libre, pero socorro. Aquí cómo me las apaño, cómo me sustento, porque estamos acostumbrados a que todo eso venga de la gran ciudad. Estamos acostumbrados a que todo eso venga de la gran ciudad. Y ahora viene Dios a decirnos que nos saca y a depender de Él. Y poquito a poco, no te lo va a dar todo por escrito de antemano. Y dependemos de Él. No te va a sustentar el sistema, no te vas a sustentar tú mismo, no tienes capacidad y te pide que salgas. Y eso va a tener sus problemas también. El sistema no le gusta la alternativa. La gran ciudad no quiere pensamiento diferente. La gran ciudad no quiere que se predique que la vida viene de los mandamientos de Dios. La gran ciudad no quiere que pensemos en Dios. La gran ciudad no quiere que sustituyamos su autoridad por la de Dios. Y entonces Dios nos invita a salir al desierto. Y fijaos hasta qué punto, hermanos, esto que estoy tocando ahora creo que es básico. Estoy yendo despacito, para que podamos masticar. Cuando Dios se dirige a Israel, y volvemos a Deuteronomio 8, Dios conoce perfectamente el corazón del ser humano. Sabe de dónde ha sacado a Israel. Sabe las aflicciones que tenía, pero también la seguridad que le ofrecía.
De hecho, hasta cierto punto Israel va a echar de menos a veces esa seguridad. Aquí estamos en el desierto, ¿ahora qué? Pero cuando estábamos en Israel, se acordaban de las cebollas, de los pueblos, la carne. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Me salto para que podamos unir los hilos. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Esto no son tiendas, casas. ¿Estáis viendo que Dios relaciona el edificar casas y el estar a gustito con el peligro de olvidarte de Él? Cuando edificamos casas en que nosotros nos sentimos confortables, seguros, protegidos, digo nos sentimos, porque a veces pensamos que estamos seguros y no lo estamos. ¿De cuántas cosas pienso que nos libra el Señor sin que nosotros nos demos siquiera cuenta? Pero cuando tú edificas casa y crees que eso te da tu seguridad, y comes y bebes y no te falta de nada, qué fácil es olvidarse de Dios. Esto le pasó a Israel. De hecho, cuando Israel adoraba a otros dioses, le ofrecía cosas a esos dioses que era Dios quien se lo daba. Eso está en Oseas. Si no sabe que el grano, el trigo, el mosto que le ofrecía a los baales, era yo quien se lo estaba dando, no ellos. Nuestra seguridad viene de Dios. Pero eso significa, hermanos, que la vida de tiendas y la vida en el desierto implica salir de la zona de confort. Nosotros normalmente no queremos salir de la zona de confort. Estamos esperando que otros salgan de su zona de confort para que tiren de nosotros. Pero aunque Dios sacó a todo un pueblo al desierto de Egipto, el llamamiento para hacer eso fue, no voy a decir individual, fue familiar. Familia por familia. Todas juntas eran una nación. Pero aquella Pascua tenía que ser en cada casa. Era una decisión familiar de dejar aquella seguridad hostil, pero era seguridad, para salir a donde Dios dijera. Salir de la zona de confort, tú y tu casa. No es tan fácil, porque una cosa es que tú pases por adversidad, pero si eres padre sabrás que meterte en circunstancias que puedan arriesgar a los hijos, eso desestabiliza mucho. Tienes que tener muy seguro que el llamamiento es de Dios para embarcarte en algo que pueda alterar la vida de tus hijos. Si eres un padre o una madre normal, claro. Que también los hay anormales. Ahora, fijaos cómo Dios avisa a Israel. Ten mucho cuidado de no olvidarte de mí. Porque si comes, te sacias y edificas buenas casas en que tú habites, estables, cómodas, ten cuidado que te puedes olvidar de mí. Y por eso, hermano, además luego te dice, y te enorgullezcas, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Muchas veces el orgullo pensamos que es una cuestión de creerte más. Y si hay personas que tienen una soberbia enorme. Pero muchas veces orgullo pensar que las cosas que tenemos es porque no las merecemos. He trabajado tanto, he sufrido tanto, que al final mira. Eso es un tipo de orgullo. Eso es un tipo de orgullo. Hay hombres que, es que estoy todo el día trabajando fuera, pero mira, a los míos no le ha faltado de nada, ¿eh? He trabajado por ellos. O madre, ahí están mis hijos, porque yo me he volcado nada más que mis hijos y tal. Y yo no digo que no hayas trabajado por eso. Pero hay un tipo de orgullo que en estas cosas no reconoce a Dios. Y como compartíamos en esta mañana, todos pudiéramos decir muchas cosas. Pero yo en mi caso soy totalmente consciente que mi trabajo me lo dio Dios. Yo soy funcionario. Mucha gente piensa que esa es la suma seguridad. Pero mi trabajo me lo dio Dios y si sigo comiendo de él es porque Dios me lo está sosteniendo. Además, en mi caso sería un testimonio para contar en otro momento. Pero yo entré a trabajar para el Estado de una forma no ilegal, pero sí entré de una forma alegal. Dios me abrió camino donde era imposible. Alguien me confundió, yo me presenté a posiciones para ver cómo eran, pero me dijeron que me podía presentar y yo no tenía los requisitos.
No había ni terminado la carrera y había que ser licenciado. Pues en 3 meses, Eva y yo nos hicimos novios, terminé la carrera y saqué las oposiciones. Solo en 3 meses. Y mi vida dio un vuelco. Pero eso fue por mí, porque yo había estudiado música desde pequeño, porque yo... No, lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Y seguro que todos tendríamos muchas cosas que contar. Uno tiene que tomar conciencia que donde estamos no es gracias a nosotros, aunque hayamos tenido que trabajar. Porque es que hasta las fuerzas que tú tengas para trabajar, dale gracias a Dios. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay hoy día con cansancio crónico? ¿Con falta de energía? ¿Con neblina mental? ¿Un cansancio a todos los niveles? Que eso sería un tema largo para tocar. Por eso siempre cuidemos de no olvidarnos de nuestro Dios y de no tener un orgullo de pensar que, mira, a pesar de esta dificultad, aquí estoy y tal y cual. No te olvides que si estás ahí no es por tu propia fuerza. No pongas carne por la fuerza de tu brazo. Ahora, hermanos, cuando estamos en el desierto, dependemos de Dios, pero también necesitamos otras personas. En Números 10, del 29 al 31, lo voy a parafrasear para avanzar. Moisés habló con su cuñado, se llamaba Jobab. Era su cuñado. Y le pidió que les acompañara, que acompañara a Israel. Pero él no quería, aunque el texto no deja claro, pero da la impresión de que al final sí. Y Moisés le insiste, no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Y nos serás el lugar de ojos. Esto es interesante, hermano. Nos vamos al desierto, dependemos de Dios, sabemos que Dios nos cuida, pero también debemos contar con otras personas que habiendo andado por el desierto y habiendo acampado por allí, nos ayuden. No somos Don Quijote andando solo por ningún lugar pensando que enfrentamos gigantes. Andamos por familias, andamos como congregaciones, andamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y muchas veces nos ayuda el que haya hermanos que hayan pasado por puntos de acampada, por situaciones en la vida, antes que nosotros, y que en esas circunstancias nos puedan echar una mano. No pensemos que todo es a tontas y a ciegas. Pensemos que hay hermanos que han pasado por ahí antes. Y muchas veces estos hermanos que han pasado por esa circunstancia son los que nos ayudan a tener una visión más clara de la situación. Porque cuando yo me encuentro en una situación que es nueva para mí, hasta que soy consciente de cómo estoy, te puedes alterar emocionalmente, te bloqueas, no sabes qué hacer, te desestabiliza. Pero cuando el Señor te pone a un cuñado de Moisés, hoy la palabra cuñado se utiliza hasta en sentido, mi cuñado no da pie con bola. Pues el de Moisés conocía el desierto y los lugares para acampar. Había pasado por ahí. ¿Cómo ayuda cuando el Señor pone a alguien que ha acampado en sitios donde a nosotros nos está tocando llegar? Y no quiero empezar por Israel en el desierto ni por Levítico, porque los principios de una vida de tiendas los tenemos en Abraham. Abraham llevó una vida de tienda, en una tierra que Dios le había dicho que iba a ser para él y para su descendencia. Y Moisés no dice, hombre, si la tierra es para mí, pues voy a hacer lo que yo quiera. No, porque Dios que le dijo que andara por ella y se moviera por ella. Y me gustaría tocar rápidamente, me he comprometido a no ser muy largo, es uno de mis defectos, voy a intentar no abundar en mi defecto en esta mañana, pero sí tocar algunos principios que podemos observar en Abraham y en Isaac. Y algunos de ellos vamos a ver que tiene que ver con nuestra vida particular, pero de vez en cuando diré, vamos a quedarnos con este apunte, porque apunta a lo profético y al futuro. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, le quito la H, todavía no tenía la H, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso es confortabilidad y seguridad. Hay personas que no se mueven fuera de su entorno familiar. Fuera de su entorno familiar son tímidos. Fuera de su entorno familiar
se sienten completamente desubicados, solamente se sienten seguros y aceptados cuando están en un entorno familiar incluso amplio. Seguro que conocéis personas así, porque no son pocas. Las personas mayores, lo que más les gusta cuando están con sus hijos, con sus nietos, se sienten seguros. Porque cuando nos hacemos mayores y las fuerzas flaquean, una de las cosas que vamos perdiendo es la seguridad. Pues Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, eso da mucha seguridad emocional, económica y a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Si tú te embarcas en una deuda gorda y estás hasta aquí, aunque seamos creyentes, hay veces que hay hermanos en la fe que te pueden ayudar económicamente, pero normalmente son los familiares en la carne los que primero te dejan dinero, ¿eh? Pues Abraham tiene que salir de su tierra y de su parentela. Y de la casa de tu padre. Esto es más que dejar, cuando la Biblia habla de casa, no solamente se está refiriendo a lugares físicos, a la piedra, a las paredes. Se refiere también al nombre y a las personas. Cuando Dios le dice a David, yo te edificaré casa, ¿qué está diciendo? ¿Te iba a hacer un chalet? ¿A que no? Es algo más importante. Tener casa es tener nombre, descendencia, linaje. Y Dios le está pidiendo a Abraham que salga de la casa de su padre. Esto está significando renunciar a su linaje, renunciar a su posición social frente a los demás, renunciar seguramente al gremio a lo que se dedicaran, a los negocios que tuvieran allí en Ur de los Caldeos. Y ahora va Dios y le dice, a la tierra que yo te mostraré. O sea, deja todo esto y ya te diré dónde. Hay que tener fe. Hay que fiarse de Dios, porque dejar todo lo que tienes, tu familia, tu parentela, tu nombre, tu posición, tus negocios, todo lo que tienes, donde has hecho tu vida, donde ya te conocen, donde a lo mejor ya eres alguien. Sal de todo eso a un lugar que ya te diré. Si eso te lo dice una persona, le dice, mira, vete tú. Y ya me lo cuentas, ¿no? Pero Dios se lo dice así a Abraham. Dios se lo dice a ti, así. Y luego le hace promesas que con la edad que tenía la circunstancia son grandes. Cuando una promesa que te hacen es muy grande, es más difícil de creer. Porque voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Si dejas la casa de tu padre, tu nombre original, porque el nombre que voy a hacer grande es el tuyo. Y serás bendición. Aquí solamente tienes dos posibilidades. O te crees lo que Dios te dice, o no te lo crees. Y luego, voy un poco más rápido, Génesis 13:12 dice que acampó en Canaán. Aquí ya sabía a qué tierra tenía que ir, Dios ya le había mostrado. Y pensad, hermanos, que aunque esto sea la vida de Abraham, aquí están los principios de lo que es la vida de tienda, el peregrinar que nosotros tenemos en este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y ahora fíjate, esto está hablando de ti y de mí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido del Espíritu? Pues que sepa que no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Que sepas que Dios puede haber previsto cosas para ti que no tienes ni idea. Te lleva a un ya te mostraré. Y a lo mejor no sabes del todo ni de dónde vienes, pero hay veces que en la perspectiva temporal dice, de aquí me trajo el Señor. Así que no hay tanta diferencia. Los principios de la vida de tienda están ahí. Acampó en Canaán y en Génesis 13:12 dice que Abraham acampaba en la tierra de Canaán, pero fijaos, aquí tenemos otro principio importante. Me ahorro detalles por causa del tiempo, pero ya sabéis que se llevó a su sobrino Lot, pero era tanta la riqueza que tenían que ya los siervos de uno y de otro pues ya tenían conflicto. Esto es tuyo, esto es mío y tal, no sé cuánto, no sé qué. Las historias humanas, ¿verdad? Pero resulta que Lot
estando con Abraham y habiendo llevado también una vida de tienda, fijaos lo que fue haciendo. ¡Qué sutil! Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No parece que lo dijera, me voy a Sodoma. No, esto va de poquito a poquito. Me voy en esta dirección y ahora mi tienda, en vez de ir de tienda en tienda, vagando por Canaán, lo que hace Lot es, voy a ir poniendo las tiendas de a poco, a poco, a poco, y ya sabemos dónde termina, porque lo tienen que sacar de la ciudad, a él y a su casa. Y esto para mí es un principio importante, hermano, porque muchas veces nosotros asumimos el llamado que Dios nos hace de vivir en fe, de vivir confiando en Él, pero hay veces que nos relajamos y de poquito a poquito, en función de lo que vemos, que es lo que hizo Lot, vio dónde había frondosidad, hacia dónde estaban las ciudades, te da opciones comerciales, ¿no? Y entonces, pues, no parece que hiciera una mudanza de un día para otro, sino sus tiendas, siguió la vida de tienda, pero cada vez más cerca de la ciudad. Muchas veces somos así. Nos vamos relajando, nos vamos acomodando y terminamos buscando la seguridad de la quietud, la seguridad de no cambiar las cosas. Y esto también tenemos que aprenderlo especialmente cuando somos más mayores. Cuando eres joven eres capaz de emprender cosas, pero cuando vamos cumpliendo años nos cuesta más trabajo movernos. Ya tenemos rutinas, ya tenemos nuestro día a día y nos sentimos seguros en nuestra rutina. Los cambios nos desestabilizan, nos hacen sentirnos inseguros. Pero acuérdate que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era un jovencito. Abraham no era un jovencito. Sin embargo, a veces somos como Lot. Preferimos, poco a poco, ir buscando la seguridad en las pequeñas cosas. Muchas veces emprendemos proyectos incluso espirituales. Se abren puntos nuevos de misión, se inician congregaciones nuevas, empezamos a reunirnos, empezamos a movernos, tenemos entusiasmo, pero cuando las cosas ya parece que van despegando un poco, hay un momento en que empezamos a relajarnos y pensamos que lo ya hecho es lo que nos va a dar seguridad. Y hay veces que el Señor permite que las cosas se tambaleen para que espabilemos y despertemos de nuevo. En Génesis 13, 14 al 18, una vez que ya los he apartado de Abraham, Dios le dice a Abraham, toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y dice el versículo 17, levántate y ve por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Como te la voy a dar, muévete a través de ella. Hermano, aquí hay un principio que me gustaría que le prestáramos atención. Nosotros pensamos que cuando Dios nos da algo, podemos amarrarlo. Pero aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham es, como te la voy a dar, recórrela. Y esto nos habla del concepto de posesividad. Mucho cuidado porque cuando Dios nos da algo, pensamos que porque Dios nos lo ha dado, lo podemos amarrar, nos podemos aferrar a eso, y ya hablaremos, posiblemente esta tarde, de los apegos. Los apegos es una de las cosas que más limita nuestra vida de tienda. Si Dios te da hijos, son tus hijos, pero no son tuyos. ¿Me explico? No somos como Eva, que cuando tiene a Caín dice, por voluntad de Jehová, es la voluntad del Señor, he adquirido, varón, es mío. Posesividad. Nuestros hijos son herencia de Jehová, no nuestra. Conocéis el Salmo, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Si nuestros hijos, aunque sean nuestros hijos, aprendemos a tratarlos sabiendo que no son nuestra exclusiva propiedad, sino que son herencia del Señor, la forma de tratarlos, la forma de sacrificarnos por ellos, la forma de movernos es menos estática. Procurarás que tengan un dinamismo espiritual porque no son tuyos. Pero si crees que son tuyos, no los vas a amar más que Dios. Vas a pensar que la mejor forma de amarlo es protegerlo de adversidades, protegerlo de todo, consentirlo, que no le falte de nada.
Al final te paras tú, los paras a ellos y no os movéis. Por eso Dios le dice a Abraham que se mueva por la tierra, porque te la voy a dar, muévete. Hermanos, no pensemos que cuando Dios nos da algo es para que paremos y nos aferremos a eso en exclusiva posesión. Eso es una de las cosas que puede frenarnos en la vida espiritual y en muchas cosas. Porque no solamente te puede hacer daño a ti, sino a otras personas también, incluso familiares. A veces hay que dejar volar, a veces hay que dejar correr, a veces hay que preparar a nuestros hijos para que se muevan, no para que estén siempre en nuestro regazo. Estoy poniendo a los hijos como un ejemplo, pero pudiera poner otras cosas. El principio es este: lo que Dios te da es para que lo recorras, no para que lo posiciones. No sé qué palabra utilizar, posiciones no. Para que no tengas una posesividad exclusiva. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Versículo 18. Entendió perfectamente el principio. Removiendo su tienda, vino y moró. Abraham removía su tienda. ¿Y qué hizo después? ¿Cómo termina ese versículo? Y edificó allí altar a Jehová. Ahora luego veremos algo. Voy a procurar ir cogiendo la recta final. En la vida de tienda de Abraham hay adversidades, hay situaciones difíciles y situaciones tensas. Dios no nos lleva al desierto, aunque nos sustente, para que estemos en nubes de algodones. Pero sí es cierto que a pesar de adversidades, Dios se va a hacer cargo de nosotros. Y algo positivo que Abraham hacía, y también lo hace Isaac, cuando se movía, donde plantaba tienda y donde acampaba, hay dos cosas que voy a subrayar en lo positivo. Edificaba altares e invocaba el nombre del Señor. Y dos, abría pozos. Agua otra vez. Vamos a quedarnos con el detalle. En cada sitio donde el Señor lo llevaba, donde Él moraba y plantaba la tienda, aunque no fuese a ser definitivo, era temporal, allí levantaba altar e invocaba el nombre del Señor. Ahora luego retomaré esto. Y abría pozos. Ahora también había dificultades. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, 12:10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Tuvo que tomar decisiones porque había hambre y se acercó a Egipto, donde había ciudadanos trabajando para el sistema egipcio. Hubo adversidades y tomó decisiones, algunas más o menos acertadas. Ocurrió también el hecho de Agar. Esto lo digo, hermanos, para que veamos que la vida de tienda de Abraham no era solamente como él era muy rico. A veces uno piensa que iba de un lado para otro, pero de banquete en banquete. Pero pasaron situaciones complicadas. A Sara se le ocurre, como no tienen hijos, vamos a echarle un cable a la promesa de Dios, y ya sabéis toda la historia, con Agar. Ya sabéis toda la historia. Pero vosotros pensáis que fue fácil. ¿Cómo se complica la cosa que al final a Abraham no le queda más remedio que echar y despedir a Agar y a Ismael? Ismael no era hijo de Sara, pero sí era hijo de Abraham. ¿Fue fácil para Abraham echar a Ismael de allí? ¿Verdad que no? Eso tuvo que ser duro. En Génesis 14, Lot, el sobrino de Abraham, el que fue plantando tierras hasta Sodoma, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelto en una especie de guerra mundial. Y es tomado preso, él, todos sus bienes, y Abraham coge y se mete en ese conflicto con estos 318 siervos o discípulos. Y tiene éxito. Ahí tienes una obra sobrenatural de Dios. Pero no debe ser muy cómodo meterte en un conflicto así, aunque Dios te dé la victoria. Y eso sería para ver tranquilo, pero allá había gigantes también. Y recobró todo. Pero luego aparece Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, y sacó pan y vino. No me voy a meter en eso, pero es increíble. Bueno, increíble no es creíble porque es bíblico, pero me explico, ¿verdad? Maravilloso. Y le bendijo. Y le bendijo. Todo esto son situaciones que Abraham está pasando mientras lleva una vida de tienda. Lo digo para ver que no era todo tan plácido, no era todo tan relajado, no era todo tan confortable.
Hubo situaciones difíciles familiares, como hemos visto. Hubo situaciones sociales complicadas. Hubo situaciones de hambruna complejas. Pero él, a donde fuera, seguía edificando altar a Jehová e invocando el nombre de Jehová. Tenemos muchos textos aquí donde pudiéramos ver que levantaba altares. 13:4, vuelve a un altar que él había levantado antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Aquí hay otro principio importante, hermanos. En cada etapa de la vida, nosotros en la vida, hay veces, hace un mes se casó nuestra hija mayor. El domingo pasado, yo iba a tener la palabra a la congregación y el marido de mi hija, me tengo que acostumbrar a estas expresiones que todavía me quedan raras, le pidieron que orara por mí. Y entonces empezó a orar, Señor, te pido por mi suegro. ¿Mi suegro? Se estaba refiriendo a mí. ¿Cómo yo suegro? La vida tiene momentos de estabilidad y luego tiene momentos de cambio. Y claro, cuando ya llevas un tiempo en una situación estable y llegan los cambios, es que te tienes que acostumbrar hasta las palabras. Y eso te cambia el concepto de ti. Yo en mi mente todavía no me siento suegro, aunque ya tengo ganas también. Pero bueno, y a ver lo que tardo en ser abuelo, porque ya mi hija me ha amenazado con que no cree que pase demasiado tiempo. O sea que todo eso significa, hermanos, que hay veces que cuando plantamos nuestra tienda en un lugar, allí pasamos un tiempo de estabilidad. Pero luego, cuando la vida cambia, cuando cambiamos el sitio donde se pone la tienda, hay que readaptarse un poco. Pero aquí de la cuestión es que estemos en la etapa de la vida en la que estemos, o la circunstancia en la que el Señor nos permita llegar en esa movilidad, seamos capaces de levantar un altar y de invocar el nombre del Señor. Habrá lugares donde plantemos la tienda y será fácil levantar el altar e invocar el nombre del Señor. Pero habrá veces que pondremos la tienda en sitios donde nos va a costar trabajito levantar el altar e invocar el nombre del Señor. Hay etapas y situaciones donde es más fácil que en otras. Pero Abraham lo hizo siempre. Isaac lo hizo siempre. Y me estoy acercando a la hora, no quiero pasar de ella. En Génesis 21:33, en Berseba, Abraham vuelve a invocar el nombre del Señor, pero hay un detalle, solamente decirlo. Plantó un árbol tamarisco. ¿Vale? Acordaos, en Edén teníamos árboles y agua. Y aquí, en el devenir por la tierra de Canaán, en la itinerancia de Abraham y de Isaac, también nos encontramos aquí un árbol que planta él mismo. El tamarisco es un árbol frondoso y además tiene unas hojas que caen, unas flores que caen. Es muy bonito. Es bonito. Invocó el nombre del Dios eterno. Y también cavó pozos. Génesis 21:30, un pelín antes, allí en Berseba, cavó un pozo allí también, donde planta este árbol. Simplemente vamos a dejar el apunte, que no se nos borre esto de la memoria. Versículo 20 del capítulo 26. Estamos con Isaac. Avanza un poquito rápido. Los siervos de Isaac cavan en el valle y hallan un pozo de aguas vivas. Encontramos agua mientras se está en la vida de tiendas. Los siervos de Isaac llegan al valle y hallan un pozo de aguas vivas, pero los pastores de Gerar dice que riñeron con ellos diciendo, esto es nuestro. Lo cavaron ellos, pero decían, no, que esto es nuestro. Hubo una cierta tensión, abren otro pozo, vuelven a discutir. Esto es para que veamos, hermanos, que la vida de tienda tiene sus tensiones. Tiene sus tensiones. Y luego en 26-22 abren otro pozo y al final los dejan tranquilos, ya no riñen por ese pozo. Y entonces lo llaman Rehobot y dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fijaos que abrir un pozo lo está relacionando con prosperar de parte de Dios y fructificar. Obviamente, si estaban en una zona inhóspita, el agua era necesaria para vivir. Pero cuando cavan pozos y por fin el Señor les da paz,
porque los otros decían que era suyo, aunque lo estuvieran cavando ellos. Es decir, veis que hay adversidades. Ahora, los pozos, a nivel particular, ¿a qué puede apuntar, hermano? Mira, cuando vamos caminando por este mundo, en este peregrinar que tenemos, necesitamos encontrar momentos y lugares para escarbar y sacar aguas vivas. Este mundo plantea una superficialidad para todo. Mira, si tú quieres caerle bien a la gente, habla frivolidades. Habla cosas superficiales. Yo he hecho la prueba, ¿eh? He hecho la prueba. Una persona que no conoces de mucho, ponte a hablar de comida. ¿Qué comida te gusta? Sí, pues yo esto me gusta el arroz, hacerlo así, lo otro y tal. Ah, pues a mí me gusta el otro. No lo conoces y en un momentillo estáis muy a gusto hablando de cocina. Y verá, y el alimento necesario para comer, pero en realidad se habla de gusto, cómo te gusta a ti. Habla de cosas así superficiales, no opines de los temas que sabes que traen conflicto, dedícate a esa superficialidad. Todo el mundo te va a querer mucho. Y este mundo enfoca mucho eso, que las personas no tengan espiritualidad, que vivamos una vida superficial. Y te hace pensar que en esa superficialidad es donde hay la verdadera hermandad. Y ya no hay conflicto. Y en medio de esa superficialidad con la que nos bombardean, porque estamos en una especie de tierra inhóspita, en un desierto, necesitamos encontrar tiempos y momentos para escarbar y buscar al Señor en profundidad. El que tenga sed, venga a mí y beba. El octavo y último gran día de la fiesta, ya llegaremos a él. Hay que buscar aguas en profundidades. No vas a encontrar agua en liturgias religiosas. No vas a encontrar agua en relaciones sociales de buen rollito con la gente. Cuando muchas veces, a veces la gente te busca para consejería pastoral porque cree que tú sabes mucho y no se da cuenta que tú aprendes mucho porque la gente te cuenta. Pero la cantidad de personas que están vacías porque están cansadas de esa superficialidad de vida en todo, y ojo que eso te puede ocurrir hasta en un entorno eclesial. Hacemos la liturgia, esto está bien, está bonito, el mensaje me ha animado, lo que sea. Como nos quedemos en ese terreno, no hay absolutamente nada que pueda sustituir la necesidad de escarbar para sacar agua directamente del Señor. Tú personalmente, para ti y para tu casa. Hasta el Señor Jesús nos dio ejemplo de esto y le pidió agua de un pozo a una mujer. Y a cambio le dijo, yo te daría del agua viva y no tendrías sed jamás. Pero debemos aprender a encontrar esos pozos. Y a veces te vas a encontrar gente que te los quiera tapar, que los quiera cegar. Isaac tuvo que, los filisteos, dice Génesis 26:15, cegaron pozos que abrió Abraham su padre. Y una de las cosas que hizo Isaac fue volver a abrir los pozos que hizo su padre. Y les puso los mismos nombres. A veces nos quieren cegar pozos que abrieron padres espirituales nuestros. Y de los cuales todavía podemos sacar agua, hermanos. Necesitamos también esa memoria de atrás. Yo a veces sufro cuando veo que hay personas que van descubriendo la Biblia entera y creen que avanzar es negar absolutamente todo de lo que vinieron. Eso a veces es un error. Y que no me diga a mí alguien que algún hermano mío que dio su vida, yo vivo en Sevilla, en zona centro de Sevilla, y está donde la Inquisición quemaban hermanos nuestros, que iban ahí y no negaban el nombre del Señor, que les ponían una madera en la boca, porque yendo a quemarlos vivos, iban cantando y glorificando el nombre del Señor. Que no me venga nadie a mí a decirme que no es hermano mío porque no guardaba esto o lo otro. Hermanos, tenemos que ser sensatos y tenemos que tener cuidado de no cegar pozos desde donde todavía se puede sacar agua y que abrieron hermanos nuestros de la fe. Lo que tenemos que hacer es seguir
andando en el desierto y seguir cavando más pozos. Pero no ceguemos los pozos que ya se hicieron antes, que todavía tienen agua. Creo que me estoy explicando. Y ya llevo una hora. Un detalle y termino. Bueno, 2 detalles para ser real. Un detalle de Isaac. Cuando le traen a Rebeca, la que va a ser su esposa, Rebeca dice que Génesis 24:67 la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. El orden: la trae a la tienda de su madre, la toma por mujer y la amó. ¿Dónde empieza la relación de compromiso de Isaac con Rebeca? En tienda. ¿Nos podemos quedar con el detalle? Cuando Dios hace un pacto con Israel, lo primero que hace, una vez que hace el pacto, ¿dónde empieza esa historia de amor? En tiendas. Vamos a quedarnos con el detalle, porque esto apunta a cosas del futuro. Bien, hermano, es que hay muchos detalles que luego iremos encajando. Y simplemente para terminar, hermano, hay un pasaje en Eclesiastés que me encanta y que es sabiduría espiritual, humana y bíblica. Y que de alguna manera resume bastante de lo que hemos hablado hasta aquí. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, porque hay días de aflicciones también, para eso estamos en el desierto también, considera. Cuando vengan las cosas buenas, disfrutémoslas y seamos agradecidos para el Señor. Cuando vengan dificultades, consideremos. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Para qué? A fin de que el hombre nada halle después de él. Esta es la vida del desierto. Esta es la vida de tiendas, en la que habrá veces que habrá momentos de mucho gozo, de mucho disfrute delante del Señor, pero que también va a haber adversidades para que consideremos que más allá de Dios no hay nada. Que lo bueno y lo malo siempre seguirá estando Él. Si todo fuera bueno, a lo mejor nos olvidamos de Él. Si todo fuera malo, a lo mejor renegamos de Él. Pero Él sabe administrar perfectamente en su perfecta sabiduría los tiempos del bien y los tiempos de adversidad, para que consideremos que más allá de Él no hay nada. Y que como en el Edén, Él es más que suficiente para que dependamos de Él y para que estemos en perfecta armonía. Y que tu seguridad y mi seguridad no viene de ladrillos, no viene de economías, no viene de sistemas, es Él. Esto necesita fe. Pero habrá un día en que nos daremos cuenta que era una realidad absoluta. No hay nada que subsista sin Él. Piensa, hemos hablado de ciudades, ahora sí voy a terminar, porque si no cojo hilos y sigo. ¿Qué ciudad o civilización antigua ha permanecido firme miles de años? ¿Conoces alguna? Todos los grandes imperios, todas las grandes ciudades, ahí está la arqueología. Los reinos que se creían más inamovibles, más fuertes, todos han pasado. Sin embargo, Dios crea un pueblo para sí, y aunque se ha querido exterminar y todo, ahí sigue. Entonces, ¿quién sostiene los reinos? ¿Quién sostiene los pueblos? ¿Quién sostiene las cosas? ¿Los ejércitos? ¿La economía? ¿Las piedras? ¿O el único Dios verdadero? Entonces, ¿quién queremos que nos sostenga? El único Dios verdadero, y Jesucristo a quien Él ha enviado. Amén, hermano.